Cuando hablamos de pandemia, hablamos de una globalidad, por algo se dice pandemia. Pero hay otros temas que también son globales, lamentablemente, y tiene que ver, por ejemplo, con las crisis migratorias. Y a propósito de este tema, vamos a repasar en unas imágenes que nos trae Ayelén Oliva. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ayelén. ¿Cómo estás? A propósito de este tema que comienzo hablando en esta apertura del segmento, tiene que ver con esto de imágenes que impactan y que llegan desde Estados Unidos, precisamente con migrantes haitianos, ¿no? Así ¿Qué es. está pasando, Ayelén, con esto? Vamos a pedirle que nos hagan correr este mundo para ubicarnos, en primer lugar, a esa ubicación, a esa parte del planeta de donde queremos hablar. En este caso vamos a hablar de la crisis migratoria en Haití. Y fijémonos ahí los datos del 2019, incluso previo a la pandemia, la cantidad de haitianos que salieron del país, que emigraron de su país. Estamos hablando de más de 1.500.000 personas que salieron, que representan el 14% de la población. Un destino el preferido de ellos, Estados Unidos. Claro. La mitad casi de la población migrante de Haití va con un destino muy claro. Que llama la atención, Ayelén. Estamos hablando del 14% de la población de Haití. Impresionante. Sí. Texas, este es el caso concretamente esta semana, que hablamos de más de 10.000 personas. De hecho, los últimos números ya daban un número alrededor de 15.000 personas que habían llegado a la frontera con Estados Unidos. Claro. De esas 10.000, entre 10.000 y 15.000 personas, no hablamos solamente de haitianos, sino que también hablamos de personas venezolanas, de personas nicaragüenses, de nacionalidad nicaragüense, que llegaron a ese lugar justamente para cruzar y acceder a Estados Unidos. Y vamos a ver la primera imagen, Diana. Sí. En este caso, si querés, podemos acercarnos aquí y verla, donde fijémonos, tomemos dimensión de lo que estamos viendo allí abajo. Esto es una panorámica, una imagen cenital. Aquí y arriba. Por si no llegan a ver, aquí también se repite el panorama. Sí. Aquí debajo, igual que allí. Mucha gente, Ayelén. Vemos todos migrantes. Un puente, una autopista ahí que cruza de un lado al otro. Y abajo, gente, muchísima gente. Y estamos hablando de esa gran cantidad de personas que se concentró, sobre todo en la mañana del día jueves. Ya para la tarde estábamos hablando de unas 12.000 personas que estaban en el puente de Texas, en la ciudad de Del Río, que une el estado, justamente uno de los estados mexicanos del norte de México, con esta ciudad. Una ciudad pequeña, de 50.000 habitantes, y si estamos hablando de esta cantidad de personas, también representa algo así como el 20% de la población total de esa ciudad. Así que es un impacto migratorio muy fuerte para la gente incluso que vive en ese lugar. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué respuesta también política se le da? Vamos a la siguiente imagen. En este caso, una imagen. Sí, estamos viendo ahí algunos videos también. Sí. Ayelén, que acompañamos con el relato. Impacta realmente el dato. La verdad que es amplio, es muy grande la cantidad de personas que intentan estar en Estados Unidos, sí, ¿no? Y además hablábamos puntualmente de Texas, porque supongo que cada estado debe tener sus leyes. A lo mejor debe ser tal vez Texas uno de los más duros, ¿no? Es importante eso porque lo que decís está gobernado por el Partido Republicano. Sí. El gobernador, un republicano, tiene una mano dura con el tema migratorio. De hecho, Ted Cruz, que es un senador latino, es uno de los más fuertes contra la política de integración, justamente a aquellas personas que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal. De hecho, es muy duro también con el gobierno demócrata de Joe Biden. Y esta imagen que vemos aquí en pantalla, fuertísima, ¿no? No es una imagen de película, o sea, esto es real. Es impresionante. Una patrulla, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos con el gorro texano y toda también la impronta del lugar, deteniendo. Estas imágenes son impresionantes porque las detenían como a latigazos. Es una imagen de una deshumanización total totalmente con estas personas que están cruzando. Y fíjate lo que tienen aquí. Alimentos. Alimentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, muchos de ellos cruzan a México para conseguir alimentos más baratos en México y de esa manera, bueno, garantizar su alimento. ¿Por qué? Porque están totalmente desprovistos. Están en campamentos armados de manera muy rústica, muy precaria, justamente para garantizar su propia subsistencia. ¿No tiene el apoyo de nadie, Ayelén? Perdón que te interrumpa. No sé, se me ocurre ACNUR, se me ocurre alguna entidad. Sí, están tratando de dar respuesta. El gobierno mexicano es un poco más, a ver, les da algún tipo de respuesta, sobre todo en materia de alimentación, de alimentos, etcétera. No es la respuesta que reciben del lado de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, y en este caso, una imagen fuertísima. Acá vemos del Río.
fíjense, vemos un padre, imaginemos, con su niño que está cruzando el río Grande, porque uno de los cruces para garantizar este cruce ilegal es justamente a través del agua, ¿no? Es un río que tiene poca profundidad, que lo pueden hacer de esta manera. No sé si llega a percibirse el rostro, la cara de esa persona. Bueno, claro, y mirá cómo se sostienen de una soga para poder cruzar. Aquí debajo se puede ver nítidamente. ¿Por qué? Por el riesgo de que se lo lleve la corriente o de tal vez pisar un suelo más profundo y en donde corre riesgo la vida de ambos. Fíjate qué inhumana estas imágenes, ¿no? De, bueno, personas que no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Claro. ¿Qué respuesta dio Joe Biden? Deportación. Y para eso, en el día domingo anunció que varios vuelos iban a salir desde Estados Unidos rumbo a Puerto Príncipe para dejar a estas personas. De hecho, ya empezaron a concretarse. Imagínate, personas que recorrieron todo esto. Estamos hablando de Haití, una isla. Para eso tuvieron que llegar a territorio continental. Se habla de las caravanas de migrantes por Centroamérica. Por eso decimos que no son solamente haitianos. Pero después de todo ese largo recorrido, imagínate que te suban a un avión y vuelvan a Puerto Príncipe. Un Puerto Príncipe, un Haití totalmente convulsionado. Y si estamos viendo esta crisis migratoria, es por una triple crisis que se está dando en Haití. Por un lado, la económica estructural, es el país más pobre de América Latina. Por el segundo lugar, el tema, por supuesto, la crisis política que estamos viendo ahí. Y por último, el tema de la profunda crisis humanitaria, también producto del último terremoto. Y atención que cuando hablamos de Haití, quien conoce la historia de Haití sabe que es un pueblo muy golpeado por catástrofes incluso. Gracias, Ayelen, como siempre, por toda la información internacional. Continuamos así.